Estamos a menos de un mes de las elecciones en nuestro país, pero muchas cosas en materias económicas dando vuelta. Tenemos algunas polémicas, salida del ministro, tenemos también algunas reuniones, cosas internacionales interesantes de dar una mirada, nuevo Nobel de Economía, entre muchas cosas para poder conversar junto a Sergio Ursúa, economista, profesor de la Universidad de Maryland y también investigador de CLAPES UC. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias por la invitación, Bárbara. Encantado de estar en Chile de nuevo. Bueno, ayer ocupaba mi lugar en otro escenario, una entrevista súper importante al ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, un país que para nosotros es pero muy relevante. ¿Cómo fue esa experiencia y qué fue lo más relevante de lo que conversaron? ¿Con qué se queda? Sí, a ver, sí, tuve la suerte de poder conversar con el ex vicepresidente Pence, una conversación larga, 45 minutos. Y te diría que saco un par de lecciones. Una, en primer lugar, que hay que reconocer la valentía y la importancia que tuvo Mike Pence para efecto de la protección de la democracia en ese 6 de enero del 2021, donde él certificó la elección, a pesar de las presiones que el presidente Trump impuso sobre él. ¿Hablaron de eso? Hablamos largo de eso. Él reconoció, digamos, que existieron presiones. Su libro, de hecho, en los últimos capítulos lo plantea con claridad, hasta dónde el presidente Trump lo presionó. Y luego él discute cuál fue la evolución del presidente Trump en los días posteriores a esto, que me parece súper interesante. Y luego la segunda lección es dónde está Estados Unidos para hoy día, cuáles son las implicancias, cuáles son las anomalías que existen hoy día en la política económica norteamericana, particularmente esta sensación de un interés en la política doméstica, desatendiendo la importancia de la política internacional, aranceles, guerra comercial, guerras propiamente tal, el logro de Estados Unidos el presidente Trump con Israel y Hamas. Fue una conversación súper interesante que dejó lecciones, pero también desafíos. ¿Cómo cuáles? El principal desafío, tengo la sensación yo, es entender bien qué es lo que significan este cambio en la visión que incluso sorprendió al vicepresidente Pence, del rol de Estados Unidos en el mundo. ¿Va a ser Estados Unidos solo o acompañado? Esta es como la primera vez en mucho tiempo que se pone en duda eso, porque siempre Nunca se fue había como puesto en duda. el garante de los derechos humanos, garante de la libertad económica, del libre mercado, de la globalización. Guerra de aranceles, todo eso como que de alguna manera remece. Sí, pero fíjate que él era optimista, optimismo que yo comparto, y apostando básicamente a lo que es el ADN norteamericano promedio, que considera que la intervención del Estado en el mercado no es razonable, que Estados Unidos juega un rol importante en la economía mundial y en lo que es la globalización, y que eso también se va a mantener. Y yo me quedé con la sensación que los principios fundacionales de la democracia norteamericana van a estar protegidos justamente a través de la democracia, y que un mandato en particular, quizás algunos meses en particular, que pueden generar distorsiones respecto de hacia dónde va Estados Unidos, no nos deberían preocuparnos, deberían en muchos casos ocuparnos, pero que el optimismo está puesto justamente en la democracia y cómo Estados Unidos va a lograr revertir esta situación y volver a lo que son sus valores. Esa es la visión del vicepresidente Trump. Y ahora en respecto a las relaciones con Chile. Bueno, yo le pregunté, tuve la suerte de preguntarle, a lo cual él reaccionó que Estados Unidos tiene una relación con Chile histórica, que es un actor fundamental en la región, pero que tiene que hacer algunas cosas distintas para efectos de poder acercar esos lazos, fortalecer esos lazos. En particular dijo que había que levantar el teléfono si es que uno quería conversar con la administración de Estados Unidos, o cuando Estados Unidos llamara hacia acá. Había formas de levantar el teléfono, podía ser para llamar o para contestar, eso no estaba muy claro. Pero evidentemente dejó como mensaje el vicepresidente que si Chile quiere fortalecer los lazos, está en Chile avanzar en esa dirección, y que Estados Unidos siempre va a tener los brazos abiertos para poder conversar, dialogar, negociar en esta etapa de aranceles, conflicto, y que probablemente entonces uno infiere que una posición más bien de distancia,
críticas a veces personales, probablemente no son una buena estrategia para efecto de tener este diálogo. Sergio, hace unos días, ya no recuerdo, pero esta semana, nombraron un nuevo Nobel de Economía y tuviste la oportunidad de compartir con él harto tiempo en la Universidad de Northwestern, en Así es. Estados Unidos. Bueno, el Nobel se lo entregaron a 3 académicos. Yo fui colega de uno de ellos, John Bokier, que hace historia económica, un tipo fantástico, un referente para efecto de una profesora asistente que estaba comenzando su carrera en ese momento, ha pasado ya algún tiempo, pero un tipo increíble. Y lo que básicamente el Nobel reconoce en esta oportunidad es la importancia del crecimiento económico. Desde el punto de vista histórico, cuál ha sido el rol de la innovación, la tecnología y cómo los mercados, la interacción entre mercados e innovación, que a veces puede ser dolorosa, que a veces puede generar esta destrucción creativa, es tan importante para el proceso de desarrollo de los países, y no solamente para un periodo de crecimiento de 10 años o 20 años, sino que más bien para tener crecimiento, hacer el crecimiento sustentable por décadas, incluso siglos. Y eso está un poco, yo creo, me pareció que es bien pertinente para efecto de la discusión que estamos teniendo hoy día en Chile. Es que justamente para allá iba, porque se daba por hecho que crecíamos, solo por el hecho de existir, básicamente. Se le había quitado quizás la importancia de crecer. Puesto de alguna manera, no es que vaya a cambiar el eje, pero muestra que tenemos que retomar ese camino. Sí, mira, yo lo he escrito bastante al respecto, columnas, artículos. Lo que uno identifica, lo que le pasó a Chile un poquito más allá de una década atrás, es que se mareó. Y hay un error fundamental del movimiento, no sé si llamarlo woke o buenista de izquierda, pero está alojado claramente en ese sector político, que incluso mermó a áreas de, digamos, un espectro más amplio político, en que nadie se espantó cuando el crecimiento económico se cuestionó, la importancia de crecer se cuestionó. Nadie se espantó y se hicieron políticas públicas que básicamente asumían que si nosotros hacíamos cualquier cosa, los inversionistas iban a decir, no se preocupen, Chile tiene instituciones, y se avanzó profundamente en ese tipo de reforma y, de nuevo, digamos, casi 12 años en ese proceso, porque ese ha sido el proceso de estancamiento que ha vivido Chile, está más que claro que fue un error grueso. Y que ha sido muy caro para la sociedad chilena. O sea, llegaron a hablar algunos en algún momento de decrecimiento, o sea, mucho más allá de no solo no crecer. Por supuesto. No sé, hay que darle un Nobel de parodia, yo se lo daría a aquellas personas que cometieron ese error garrafal y que le ha costado, que tenía un costo social para Chile y económico gigantesco. O sea, si tú ves hoy día la situación económica de los hogares respecto de cuál era la anticipación o la predicción cuando uno estaba parado en el 2014, incluso, te diría, en 2018, cuando pensábamos que eso había sido un paréntesis, la verdad que hoy día es peor, no hay ninguna duda. Y por lo tanto, insisto, creo que aquí hay responsabilidades. Yo hace un rato vengo hablando de hacer un duelo respecto del país que nos fuimos. A mí me parece que eso es importante, no para entregar más las noticias, sino que más bien para sentarse a pensar, avanzar hacia cambios que nos permitan retomar eso que dejamos atrás probablemente más de una década atrás. Y en ese sentido vuelvo al Nobel. Crecimiento económico, competencia, incentivo, mercado, innovación, emprendimiento, iniciativa privada, términos que muchas veces fueron vilipendiados por mucha gente, que consideraron que eran importantes. Yo creo que retoman una importancia importante, sobre todo en un país que ve con desesperación la necesidad de crecer. Yo creo que ese es el contexto de Chile. Pero podría ser un punto de inflexión, a propósito que mañana es 18 de octubre, volvemos al estallido, todo lo que vino después, el proceso constitucional. ¿Puede marcar eso un punto de inflexión respecto a volver a sacudirnos y decir ya, nos estábamos desviando demasiado, tenemos que volver al camino? Ahora, yo creo que sí. Y aprovechar esta instancia con la elección presidencial. Ahora es cuando. Mi sensación es que ojalá hubiese menos expectación respecto del 18 de octubre de lo que hay. A mí me gustaría que el 18 de octubre pasase casi por desapercibido para no enredarnos justamente en eso. Eso pasó, fue un periodo... A menos que lo recordemos como algo que no hay que hacer. Eso no pero siempre va a tener la posibilidad, siempre va a haber gente que va a tratar de validar la violencia, la situación de tensión institucional que vivió el país. Yo creo que de verdad, para efectos de parado en el 2025, a puerta de una elección presidencial, mirando los inmensos desafíos que enfrenta Chile el 2016 en adelante, insisto, se puede tener ese enfoque. A mí me gustaría más pensar qué es lo que se va a hacer el próximo año y cómo ese tipo de cosas, lo que nosotros hagamos en el futuro, va a prevenir que
que la frustración que se manifestó de alguna forma, no en la violencia, sino más bien en estas manifestaciones, sea contenida. Porque no nos olvidemos que, y junto a Arturo Fontaine acabamos de terminar un trabajo al respecto, que se va a publicar en un libro prontamente, parte importante del apoyo masivo a las manifestaciones, no la violencia. Yo creo que existe suficiente evidencia para argumentar de que eso se debió al mal desempeño económico que tuvo Chile a partir del 2014, donde tuvimos problemas de desempleo, donde tuvimos problemas de salarios reales que no crecían, donde se hicieron reformas que afectaron la inversión, donde digámoslo así, se desmanteló el sistema educacional, donde el mérito, el esfuerzo dejaron de ser pilares. Esa combinación, difícil de procesar a nivel social, pero evidentemente cuando tú miras cuáles son los puntos la línea fina respecto de qué podría haber generado frustración, está ahí. Era un país que estaba ofreciendo grandes oportunidades, siempre históricamente durante 3 décadas se le había ofrecido mejores oportunidades a las generaciones futuras. Yo siento que entre el 2014 y el 2019 quedó en evidencia de que eso no se iba a concretar y estamos parados igual. Claro, los hijos dejaron de estar mejor que sus papás, como tradicionalmente había sido hacia atrás. Así es, eso me parece que es un tema central. Pese a estudiar más encima y a invertir en eso. Y es un desafío para la siguiente administración, cualquiera sea el color que la represente, ese tipo de frustración hay que eliminarlo, porque si no, uno empieza con estas bolas de nieve, ¿cierto? Que yo trato de crecer y no puedo, y empiezo entonces a tensionar el país. Yo tengo la sensación de que el ánimo del país tiene que ser distinto, y sospecho que en función de las cosas que uno observa en las distintas encuestas, hay agua en esa piscina. Creo que Chile puede de alguna forma configurar un relato político con amplio apoyo para revertir esta situación, lograr crecer de nuevo, ordenar las cuentas fiscales durante los próximos 4 años. Sergio, en una presentación hace unos días mencionabas que ojalá tuviéramos una Dorothy Pérez en la DIPRES. ¿Cómo evalúas la figura de ella? Porque además se ha generado todo un debate respecto a si hay que endiosarla o no, Sí. Si es que ella como figura es algo relevante o se está exagerando, Sí. o qué. Yo no hablé directamente de Dorothy Pérez, yo hablé de una figura con ese Sí. perfil. A mí me parece que, en particular en la elección de presupuesto, porque y basta ver el último informe del Consejo Fiscal Autónomo. O sea, El último y el anterior y el anterior y el o sea, anterior. es la seguidilla de cuestionamientos, no por parte de técnicos, economistas individuales, sino que ya tenemos un cuerpo colectivo que representa un espectro político amplio y que nos viene diciendo hace ya mucho tiempo, no podemos seguir con este grado de improvisaciones, errores, malos cálculos, tendencia en el gasto, errores en las predicciones de los ingresos fiscales, crecimiento de la deuda, uso de ahorros, los fondos soberanos para financiar el gasto corriente. Pero tú dices, ya basta. No sé si es la figura propiamente, yo de nuevo no aludí a la persona, sino que más bien a la figura. Necesitamos a alguien en la dirección de presupuesto que se haga cargo del desafío, y que reconozca que se han cometido errores, eso es evidente, y no esta sensación un poquito de cara a palo, que mira, estas cosas pasan siempre. No, es verdad que son predicciones, las predicciones se pueden equivocar hacia arriba o hacia abajo, pero equivocarse siempre al mismo lado es raro. Ya, pero más allá de Dorothy Pérez le podemos poner cualquier nombre. Yo creo que se puede interpretar un fenómeno en el que una persona que está controlando, fiscalizando, sacando a la luz personas que están actuando de forma incorrecta, sea tan popular, algo dice. Sí. Ahora, no está de moda el vivo, está de moda el que lo está pillando. Y esto, te digo, esto es bastante obvio, y en este sentido quiero recordar a mi profesor de economía en octavo básico en el glorioso Instituto Nacional, que en su primera clase nos decía lo importante acá es el presupuesto, porque si no, ahí queda la embarrada. Bueno, esto es economía básica. El crecimiento económico es importante, pero un insumo fundamental del progreso es tener responsabilidad fiscal, tratar de asegurarse que hacer un buen trabajo en materia de ejecución de gasto corriente versus gasto de capital, muy importante. Eso está en el Consejo Fiscal Autónomo, lo dice explícitamente. Y cuando se toman medidas, cuando se dicen que se van a hacer medidas correctivas, que esas medidas correctivas sean efectivas. Cosa que incluso el Consejo Fiscal Autónomo nos recuerda que en el caso de las medidas que tomó esta administración, en abril pasado no se han cumplido. Y por lo tanto esto, yo creo que si no nos ocupamos de esta situación, sería muy mal legado de esta administración entregar un país
que no esté normalizado en materia de gasto. El gobierno ha firmado, de hecho el ministro Marcel ha firmado antes de salir que estaba normalizado. Yo leo los informes del Consejo Fiscal, me remito a los informes del Consejo Fiscal Autónomo, no veo dónde está la palabra normalización en el cóctel de problemas que el Consejo Fiscal Autónomo describe. No lo veo, o sea, es posible que haya una interpretación distinta, y yo me temo además que hay otra dimensión importante, cruzándolo con el tema de lo que observamos en las tarifas eléctricas. Uno se preocupa que cuando llegue marzo y tengamos una nueva administración, los esqueletos que empiecen a salir del closet de ese tipo se empiecen a multiplicar. Ahora, ¿qué le parece esa crisis particular? La forma como demuestra precisamente los problemas que tenemos, los problemas que tiene el Estado, para efectos de ese cargo de cosas súper complicadas, pero también bien sencillas. O sea, si yo no entiendo lo que es un interés nominal versus un interés real, y le agrego un interés nominal a un IPC, yo me puedo hacer cargo del problema de la automatización y en el mercado laboral o la modernización del Estado. O sea, estamos hablando de cosas bastante más complejas. Entonces, insisto, si ese es el nivel de error que se te comete dentro del aparato del Estado, muy buena suerte le deseo a quien llegue en marzo, porque vamos probablemente a encontrar muchos casos de este tipo y eso es un tremendo desafío para el país. Bueno, en este caso la polémica surge porque se dice que nos cobraron de más porque se había hecho mal el cálculo, pero después uno empieza a indagar, a hacer el doble clic y resulta que la inflación obviamente está influida por las alzas de la cuenta de la luz y la UF sube y eso nos impacta en los pagos de los arriendos, dividendos, colegios. Entonces, ¿cómo cuantificamos el impacto y cómo se puede revertir? Porque esto ya no es solo devolver algo que se cobró de más De nuevo, en la cuenta. Me parece muy importante lo que tú planteas, que efectivamente en economía las variables están interrelacionadas y muchas veces cuando uno escucha a autoridades, a gente que está metido en temas que son muy relevantes, da la sensación de que todo esto es estático. Que las cosas, la economía, vuelvo a lo que conversábamos antes, ¿cierto? El crecimiento económico no es tan importante, no, es súper importante. ¿Vamos a decrecer? No, es una mala idea. Es que vamos a hacer una reforma tributaria que no va a espantar a los capitales extranjeros, vamos a eliminar los incentivos de inversión a los extranjeros, no va a pasar nada. No, en economía lamentablemente el mundo es bien complejo y las variables están conectadas. Y en la medida que eso no se entienda, lamentablemente vamos a tener problemas de este tipo. Y en este caso en particular, la cuantificación del impacto es complicada. O que el salario mínimo, el alza, no impacta en el empleo, por ejemplo. Sí, efectivamente. Yo creo que... Por decir otro ejemplo. Ahí hay otro ejemplo, me parece que el salario mínimo, lo que ha levantado, lo que finalmente, creo yo, se corroboró, que era una cosa que se estaba discutiendo, que es bastante evidente, pero que el Banco Central dio un empujón para efecto de documentar el impacto. Es robusto. Sí. Y en ese sentido, fíjate que creo que es injusta la crítica al Banco Central, porque el Banco Central, o sea, cualquier economista que mira esos estudios y dice, mira, acá esto hace sentido, más allá del número, las cifras en particular, pero entrar a cuestionarlo en función del análisis, yo creo que a esta altura, en función de la evidencia, con una tasa de desempleo que no logra pasar el 8%, una tasa de desempleo femenina que está sobre el 9%, con un problema de desempleo entre los jóvenes, me parece que el beneficio de la duda está no en quién está planteando las dificultades, ¿cierto? Aquí lo que tiene que hacer quien es responsable de esto es demostrar que las cosas están funcionando, y yo no lo veo. Sergio, una última cosa a propósito de la crisis y la salida del ministro de Energía. El presidente nombró como biministro de Economía y Energía al ministro García. ¿Da una señal de que se pueden reducir ministerios, efectivamente? Sí, yo lo entendí igual, fíjate, creo que más allá del tiempo... Porque queda poco para que termine el gobierno. Por supuesto, eso facilita pero hay que remontarse a algunas décadas, habían triministros, esta no es la primera vez, entonces cuando tú dices, mira, si esto se puede, sería cuidadoso en interpretar en un nombramiento una cosa más profunda, eso hay que ser cuidadoso, pero en un esfuerzo para ajustar el gasto a la realidad del país. Un país que no puede seguir gastando como si estuviese creciendo al 4%. Me parece que la opción de mirar algún tipo de uniones, ¿cierto? Tratar de al menos eficientar algunos ministerios juntando algunas de las funciones que se empeñan, ahí me parece importante, porque si no vamos a caer en una cuestión más complicada, que creo que hay que tenerlo en la mesa, es que hasta dónde nuestro enfoque de balance estructural tiene que ser revisado.
nos gusta como economistas, es muy interesante, fue muy útil, fue muy importante, pero en un país en el cual no tenemos la capacidad de cumplir las reglas en balance estructural, un país además que perdió los ciclos, porque en Chile hay dos ciclos, un ciclo de bajo crecimiento económico y hay uno de muy bajo crecimiento económico. Y el de alto... Se acabó, digamos, no, hace décadas que no lo observamos, donde tenemos problemas de transparencia, como lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, en cuanto a cómo se predicen estas cosas, los modelos que se utilizan. A mí me parece que debemos tener una conversación bien honesta en cuanto hasta dónde la regla de balance estructural ha sido respetada y quizás, ojalá solamente en un paréntesis, tratar de agregar algo de ciclicidad al gasto. Es decir, somos más pobres, no estamos creciendo, en el contexto de la regla actual eso es contracíclico y nos gusta mucho a los economistas, pero en un país que no tiene ciclos probablemente te obliga a agregar algún grado de ciclicidad. Esa es la discusión que creo que se está dando hoy día en el presupuesto 2026. Sergio, muchas gracias por conversar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros acá en emol.com.